¿Tienen clase a las 12? No, doctor. Bien, entonces, bueno, trataré de ser lo más breve posible. Bien, vamos a hablar de este siguiente tema que es el pie diabético. Como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad muy común en nuestro país. Se calcula que hay más de 10 o 12 millones de pacientes diabéticos en nuestro país. Cada vez hay más. Es una patología que, bueno, pues el tener familiares diabéticos, pues nos predispone a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, es muy común y las lesiones en los pies de los pacientes diabéticos también lo son, ¿no? Es una causa común de consulta, ¿no? En los servicios de urgencias de los hospitales de la mayoría de nuestro país, ¿no? Entonces, y bueno, pues es una entidad que van a ver frecuentemente cuando ya estén ejerciendo. Entonces, bueno, el pie diabético es una consecuencia de, ¿no? Generalmente se presenta en pacientes que tienen un mal control diabético, que tienen una hiperglicemia sostenida y que generalmente tienen el antecedente de un traumatismo o una lesión en el pie, ya sea porque se cortaron mal las uñas, porque utilizaron zapatos nuevos que les lastimó el pie, o simplemente ocurre porque el paciente no vio a lo mejor algún objeto y se golpeó y entonces empieza con una pequeña lesión, ¿no? Estas lesiones a veces aparecen como úlceras, ya sea en la planta del pie o en los dedos. Es muy común, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar, a platicar un poquito más por qué ocurren en estas partes, ¿no? La definición dice alteración clínica de base etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglicemia sostenida. ¿Qué quiere decir? Que generalmente los pacientes que tienen estas lesiones son pacientes que no se controlan bien su diabetes, ¿no? Que no toman el medicamento o sobre todo que transgreden la dieta, ¿no? Y entonces el estado de hiperglicemia sostenida, o sea que está por arriba de los niveles normales de su azúcar, esto condiciona una predisposición a desarrollar la enfermedad. Ahora, dice, en la que con o sin coexistencia de isquemia y predesencadenamiento traumático, esto implica que en los pacientes con diabetes va a haber cierto grado de isquemia, aunque no necesariamente es la causa, ¿no? Puede ser solamente la causa traumática, pero muchos de estos pacientes van a tener isquemia y ahorita vamos a hablar de por qué, ¿no? Bien, ahora tenemos que saber que el pie diabético es la principal causa de amputaciones no traumáticas en nuestro país. Y yo me atrevería a decir que debe ser, yo creo que la primera causa, porque hasta eso los traumatismos que implican una amputación de una extremidad no son tan frecuentes. O sea, yo les puedo decir que por lo menos en los países, en los hospitales donde yo he trabajado, tanto en la Ciudad de México como aquí en Oaxaca, la gran mayoría de las amputaciones que hacemos en los hospitales son secundarias al pie diabético. ¿Ok? Ahora, si agarramos estadísticas de otras partes del mundo, a lo mejor las amputaciones serán más frecuentes en pacientes sanos que tuvieron un traumatismo grave en el cual requieren de una amputación o a lo mejor en zonas de guerra, ¿no? Pero en nuestro país fácilmente es la primera causa de amputación, ¿no? Ya sea a lo mejor amputación de un ortejo o amputación parcial del pie o amputaciones infra o supracondilias. Bien, más o menos se calcula que 30% de los pacientes diabéticos desarrollarán una úlcera o lesión en las plantas de los pies o en los dedos, ¿no? En los ortejos. En pacientes que ya tuvieron una amputación, va a ocurrir una segunda amputación a 5 años, por estadística nada más. Recordemos que un paciente
que se tuvo que amputar por la diabetes, generalmente, como decíamos, es un paciente con su azúcar mal controlada. Y entonces esto va a traer como consecuencia no nada más alteraciones a nivel de las extremidades, sino también a nivel del riñón, ¿no? Entonces, aunque pues, la diabetes puede afectar otros órganos, como el corazón también, muchos de estos pacientes va a ser como una enfermedad silenciosa, van a ir desarrollando enfermedad en órganos que al principio no van a saber, ¿no? Y cuando ya presentan manifestaciones, muchas veces es demasiado tarde. Por eso, los pacientes que tienen una amputación, ya lo que nos implica una condición crónica de la enfermedad y una condición que ya ha deteriorado otros órganos, más o menos hasta en un 50% de estos pacientes van a fallecer a 3 años. No por la amputación en sí, sino por todas las comorbilidades que van desarrollando o que implicaron que el paciente tuviera que ser amputado, ¿no? O sea, la diabetes descontrolada, elevación de azuados en los pacientes nefrópatas, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que un paciente ya haya requerido una amputación, el pronóstico de su enfermedad ya no es favorable, ¿no? Bien, ahora, de los factores que pueden llevar a una lesión en los pies, que desencadene esto, que es el pie diabético, podemos dividirlos en factores intrínsecos y factores extrínsecos. Intrínsecos se refieren a propios del paciente. En los pacientes diabéticos va a haber una neuropatía periférica, que también puede traducirse en una neuropatía visceral. Por ejemplo, los pacientes diabéticos ya crónicos, muchos de ellos no tienen una buena peristalsis o no tienen, o tienen una retinopatía diabética, etcétera, ¿no? O sea, va habiendo una neuropatía a nivel generalizado. Pero hablando propiamente de las extremidades, va a haber una neuropatía en la cual el paciente pierde sensibilidad, ¿no? Entonces, eso hace que el paciente no sienta cuando se ocasiona una lesión. A mí me tocó ver un paciente que llegó al servicio de urgencias con una aguja atravesándole el pie, el dedo. Y le dije, oiga, ¿cuándo se hizo esto? No sé, ya tiene 2 o 3 días, ¿no? O sea, ni siquiera se enteró cuando se la clavó. A tal grado, pues, no todos los pacientes llegan a ese grado, pero sí, eso o por ejemplo, pacientes que tienen fractura de los ortejos, sin que se den cuenta, ¿no? Se golpearon, se fracturaron y no se dan cuenta. Y pues evidentemente estas lesiones pues van avanzando y provocan una isquemia del ortejo y pues eso a la larga puede infectarse y ocasionar otras complicaciones más graves, ¿no? Esta angiopatía que va ocurriendo en los pacientes diabéticos es una angiopatía que está a nivel arteriolar o inclusive a nivel de la microcirculación. Entonces, esa angiopatía pues va disminuyendo el flujo sanguíneo y bueno, va ocasionando isquemia crónica, ¿no? También hay movimientos articulares limitados y recuerden que el pie tiene muchos huesos que requieren son huesos pequeños que requieren pues el contacto entre ellos tenga cierta movilidad, ¿no? Y en estos pacientes esta movilidad se va perdiendo poco a poco. También va a haber deformidades estructurales como el pie de Charcot, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pacientes nefrópatas, la diabetes, una de las complicaciones más frecuentes es la nefropatía, la elevación de azuados, y esto pues no va a ayudar a los pacientes, ¿no? con daños, lesiones en las extremidades. También la obesidad, que va acompañando a muchos pacientes diabéticos, y la disminución de la agudeza visual que va a predisponer por la retinopatía que van teniendo estos pacientes, van a ser un factor de riesgo para que se produzcan lesiones, ¿no? Ahora, hablando de factores extrínsecos, los traumatismos que ocurren en estos pacientes a nivel de las extremidades pueden ser mecánicos, químicos o térmicos, ¿no? Pero la mayoría de estos pacientes son traumatismos mecánicos, o sea, se golpearon el dedo al caminar, o utilizaron zapatos muy apretados y les lastimaron y no se dieron cuenta, etcétera, ¿no?
también ampollas o estas cosas que van ocurriendo cuando utilizamos calzado que no es de nuestro número, que no es adecuado para nosotros, ¿no? También presión anormal. Muchos de estos pacientes, si están mucho tiempo parados, la presión que se va ejerciendo en el pie, como no les duele igual que a una persona normal, pues se quedan inmóviles y eso va ocasionando tanto isquemia como las lesiones por fricción, y eso pues va a ocasionar también el inicio de una lesión necrobiótica, ¿no? Riesgos ocupacionales, también se relacionan estas lesiones con un estrato económico bajo, ¿no? Y de los riesgos ocupacionales, pues dependen de las labores a las que se dedica el paciente, ¿no? Por ejemplo, policías o esos que están mucho tiempo parados, eso puede ocasionar lesiones en los pies, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la fisiopatología, recordemos que el pie diabético cursa con neuropatía, angiopatía, inmunocompromiso. Acuérdense que los pacientes diabéticos, sobre todo los mal controlados, tienen un cierto grado de inmunosupresión o inmunocompromiso. El paciente, sobre todo el paciente obeso, va a tener un retorno venoso disminuido. Y bueno, los traumatismos, que es la parte primordial, ¿no? Ahora, hablando ya propiamente de la neuropatía, en estos pacientes hay pérdida parcial o total de la sensibilidad, puede haber atrofia muscular y lo que comentamos hace un instante, que es el pie de Charcot, es una deformidad a nivel del pie en la cual hay una subluxación plantar del tarso, pérdida de la concavidad medial del pie, que es causada por el desplazamiento de la articulación calcáneo-estragalina asociado o no a la luxación tarso-metatarsal. Finalmente, estos pies se van deformando y se van haciendo unos pies como muy anchos. Y los ortejos tienen el primer ortejo tiene una desviación lateral, ¿no? El pie se va haciendo, o sea, como que mira hacia afuera, ¿no? El primer ortejo. Y esta deformidad pues se expone en mucho a que el paciente tenga lesiones tanto a nivel plantar como a nivel de los ortejos. Puede tener fracturas óseas inadvertidas por esta baja de sensibilidad, la deformidad. Otra cosa muy importante en los pacientes con pie diabético es esto, la sequedad de la piel por falta de sudación. Entonces son pies muy secos, ¿no? Y entonces que son susceptibles de agrietarse y muy susceptibles a las lesiones. Y básicamente. Ahora, hablando de la angiopatía o de los problemas vasculares que presentan estos pacientes, hay lesiones a nivel de la microcirculación y también a nivel de las arteriolas. Y muchas veces en estos pacientes hay ateroesclerosis, inclusive de los vasos más grandes, como los vasos femorales, ¿no? Es una enfermedad que cuando nosotros les hacemos angiotax o les hacemos ultrasonidos Doppler, detectamos que hay una disminución del flujo vascular desde el nivel, a veces a nivel de las arterias pedias, cuando mejor le va al paciente, pero muchas veces afecta las arterias tibiales y peroneas, a nivel, y más arriba a nivel popliteo, o inclusive hasta a nivel femoral, ¿no? Estas placas de ateroma que van creciendo en las arterias van disminuyendo el flujo y lo que van provocando isquemia de manera crónica en estos pacientes. Son pacientes que muchas veces tienen ya datos de isquemia y bueno, pues se complican con necrobiosis, ¿no? Estos pacientes tienen muchas veces lesiones a nivel de las uñas, la paronychia o este engrosamiento importante de las uñas que les puede ocasionar lesiones. Inclusive las mismas uñas pueden lesionar los ortejos que están contiguos. Tienen infecciones interdigitales, puede haber traumas indoloros, mal perforante plantar, que es una pequeña lesión que se produce como puntiforme en la planta del pie, pero a través de la cual ingresan bacterias y se van haciendo como abscesos más adentro que no se alcanzan a ver por fuera, ¿no? Afuera nada más se ve un puntito, pero por dentro
se hacen abscesos más grandes, como si fuera una lesión tipo botón. A eso se refiere el mal perforante plantar. Y muchas veces son secundarias a zapatos ajustados, o si el paciente, por ejemplo, usa guarache, el mismo guarache le puede lesionar, ¿no? Entonces, es muy importante en estos pacientes, para prevenir lesiones, que utilicen zapato muy flojo, digo, de su número, pero que sean flojos, cómodos, ¿no? Nada ajustados, ¿no? Estos pacientes también tienen disminución en los procesos de cicatrización, y siempre, pues, el paciente diabético tendrá cierto grado de inmunodepresión o inmunocompromiso. Bueno, de estos pacientes, ¿cómo se presentan? Muchas veces se presentan con esto: cambios de coloración en la piel de los ortejos o inclusive del pie, ¿no? Primero va a haber eritema, y muchas veces, bueno, o a veces se presentan ya con áreas de necrosis. La necrosis en los ortejos se ven de color negro y huele muy mal, ¿no? Es un uso que huele mal. Ahora, cuando la necrosis es seca y no hay datos de infección, se ven como momificados los dedos, ¿no? Y hay pues estos cambios de coloración, sí, totalmente negros, pero sin exudados fétidos, ¿no? También va a haber cambio de temperatura, va a haber, siempre cuando hay infección, además de eritema, va acompañado de aumento de la temperatura y de edema, ¿no? También va a haber disminución de los pulsos arteriales, tanto pedios como tibiales, y puede haber escoraciones o ulceraciones en las salientes óseas, en la planta del pie, en el talón, y sobre todo en las zonas de presión. Hay varias clasificaciones, y la clasificación de Texas es la que actualmente se utiliza más, pero la clasificación de Wagner es de las primeras que tuvo un uso generalizado a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues, pueden empezar aprendiéndose esta clasificación, la clasificación de Wagner. Es muy sencilla: grado 0, el pie sano, o que la piel esté intacta. El grado 1, cuando hay una úlcera superficial. Grado 2, una úlcera profunda. Grado 3, cuando hay osteomielitis o abscesos profundos. Grado 4, cuando hay gangrena distal del pie, y esto incluye los ortejos. Y grado 5, cuando hay gangrena de todo el pie. Es importante aprenderse un poco la clasificación, porque en base a esta clasificación mucho es del tratamiento, ¿no? Ahora, estos pacientes vamos a tratarlos de una manera, ¿cómo se llama? Vamos a abarcar un todo, o sea, de una manera, no nada más vamos a ver la lesión del pie, sino es un paciente que, si es diabético, pues tenemos que tratar de que se controle su azúcar. Si tiene obesidad, pues hay que tratar de que baje de peso. O sea, hay que verlos como un todo, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que, de manera inicial, hay que atender primero la prevención, ¿no? Tratar de prevenir que lleguen a estos grados, ¿no? de infección, porque finalmente a veces esto mismo les puede costar la vida, ¿no? O sea, estos pacientes con infección pueden hacer sepsis. Entonces, hay que tratar de prevenir. Pero bueno, ya que tenemos al paciente con la lesión, hay que darle antibióticos sistémicos. El reposo del área afectada: el paciente no debe de apoyar el pie, y muchas veces hay que hacer desvidación y lavados quirúrgicos, ¿no? Sobre todo cuando hay necrobiosis, pues hay que retirar el tejido necrobiótico y quitarlo para que no se infecte, o si está infectado se pueda atender de manera adecuada. Clasificar las úlceras de acuerdo con el grado de Wagner, porque en los grados 1 y 2 el tratamiento puede ser ambulatorio sin problema, ¿no? Y obviamente el control de la glicemia. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para hospitalizar a un paciente con pie diabético cuando hay una necesidad de deshidratación diaria, ¿no? Entonces, es difícil que el paciente diariamente venga a atenderse, entonces mejor lo hospitalizamos. Cuando hay necesidad de tratamiento antimicrobiano parenteral, cuando requiere reposo absoluto, cuando hay un descontrol glicémico importante, y cuando hay intolerancia a la vía oral, ¿no? Porque entonces, si existe este problema,
pues el paciente no podrá tomar los antibióticos de manera oral, ¿no? Bien, podemos clasificar también a los pacientes con infecciones moderadas o infecciones graves. Las infecciones moderadas cuando no compromete la extremidad, cuando hay una úlcera superficial o una celulitis menor de 2 centímetros, que no hay afectación ósea y que no hay isquemia, ¿no? Y generalmente estos pacientes tienen infecciones monobacterianas, ¿no? Son úlceras superficiales. Pero cuando hay infecciones profundas o que afectan el hueso, hablamos de una infección más grave. Cuando la celulitis es extensa y cuando presenta isquemia o necrosis, generalmente en estos pacientes las infecciones son polimicrobianas y requerirán antibióticos de amplio espectro. Ahora, ¿cuáles son los microorganismos que generalmente podemos hallar en las lesiones de pie diabético? Son pues, el estafilococo aureus, el streptococo epidermidis, enterococos, E. coli, algunos gram negativos como E. coli, Klebsiella, proteus, a veces pseudomonas, ¿no? Pero los más comunes son el estafilococo y el streptococo, ¿no? También puede haber anaerobios, pero estos no son muy comunes, ¿no? Bien, ahora, las infecciones moderadas se pueden tratar con antibióticos orales, ya sea cefalexina, clindamicina, amoxi, la ampicilina, que ya prácticamente están en desuso porque hay mucha resistencia, y también podemos incluir en este grupo las quinolonas, ¿no? Las ciprofloxacino sobre todo. Y para las infecciones graves, lo que utilizamos en la actualidad son dobles o triples esquemas, y muchas veces utilizamos cefalosporinas de tercera generación, más clindamicina o metronidazol, o se puede cambiar por una ciprofloxacina con clindamicina y metronidazol. La clinda y el metro se utilizan para abarcar anaerobios, ¿no? Y también se puede utilizar ticarcilina y clavulanato, o pues inclusive algunos otros antibióticos más potentes como los carbapenémicos. En la actualidad utilizamos mucho los carbapenémicos una vez que ya se agotó la instancia de la cefalosporina o de la quinolona. Ahora, lo más recomendable es que cuando tenemos un paciente con pie diabético, lo mismo que les dije para las infecciones de vía quirúrgica, es tomar cultivos. Porque una vez que tenemos el cultivo y ya desarrolla la bacteria, podemos dar un tratamiento específico que va a ser mucho más efectivo con los pacientes, ¿no? Y pues será un tratamiento dirigido. Bien, ahora, en la actualidad, para hacer el lavado y curación de las heridas de los pies diabéticos, utilizamos solamente solución estéril, solución fisiológica, y podemos utilizar jabón líquido para hacer espuma y barrer los microbios, ¿no? Antes se utilizaba isodine y agua oxigenada y otros productos, otros antisépticos, pero la verdad es que son muy agresivos para los tejidos. O sea, tanto barren con bacterias, pero también irritan mucho los tejidos, y esto hace que a veces haya una sobrecrecimiento bacteriano en las heridas. Entonces, bueno, retrasamos el proceso de cicatrización. Entonces, por eso en la actualidad, quizás cuando están muy infectados se hace un primer lavado quirúrgico con isodine y esto, pero después de eso ya nada más debe ser agua o agua y jabón nada más, y por mucho algún antiséptico de estos que no son muy agresivos, como puede ser el microdacin, que tiene un hipoclorito, no es muy agresivo al tejido y quizás sea con lo único, ¿no? Muchos recomiendan solamente utilizar agua estéril, solución fisiológica, pero bueno, la verdad es que a mí en lo personal prefiero utilizar agua con un poquito de jabón para hacer un barrido bacteriano, pero tratando de que el tejido no sea muy lastimado, ¿no? Entonces, utilizar mucho más soluciones y mantener limpia la herida con cierto grado de humedad, no mucho porque la humedad favorece también el crecimiento bacteriano, pero tampoco tan secas porque eso no favorece el crecimiento de tejido de granulación y la cicatrización. Bien, de las medidas generales, pues hay que eliminar la presión, reposo absoluto, vigilancia del pie,
Bueno, a veces hay que hacer lavado y desbridación, el legrado óseo cuando se ve comprometido el hueso o cuando está expuesto. Y finalmente, muchos de estos pacientes desafortunadamente acaban en amputaciones. Las amputaciones de los sortejos son cuando cortamos nada más un dedo. Hay amputaciones transmetatarsianas a nivel del metatarso en el pie y también hay amputaciones infracondilias, están por abajo de la rodilla, y supracondilias, que son por arriba de la rodilla. Las amputaciones, para nosotros decidir a qué nivel vamos a amputar un paciente, nosotros solicitamos ultrasonido Doppler para ver cómo está la circulación, tanto a nivel del popiliteo como de las tibiales y peroneas. Y si está muy comprometido, pues definitivamente nos vamos a la amputación supracondilia porque tiene menos complicaciones, es un procedimiento más rápido y que el paciente finalmente está con menos riesgo de que le avance la necrobiosis, porque cuando hacemos amputaciones infracondilias, si no hay una buena irrigación, entonces muchos de estos van a fracasar y se van a necrosar y vamos a tener que volver a someter al paciente a otra cirugía para amputarle más arriba. Entonces, por eso muchas veces decidimos hacer las supracondilias cuando la infección está avanzada, ¿no? También la recomendación de los cirujanos vasculares en lo general es tratar de que las amputaciones sean lo más limitadas posibles siempre que ésta se pueda, ¿no? Si se puede nada más un ortejo, pues un ortejo. Se puede hacer transmetatarsianas igual de esa manera. Porque además el paciente lo va a agradecer más, ¿no? Pero para nosotros determinar si el paciente puede ser sometido a una amputación infracondilia, además de lo que les explicaba de ver la vascularidad, también nosotros consideramos el grado de infección, hasta dónde está avanzado, y otro punto importante es la masa muscular, ¿no? Si el paciente es joven, tiene una buena masa muscular, entonces sí podría ser candidato a una amputación infracondilia para el uso de una prótesis. Si el paciente es un paciente ya de edad avanzada, que ya no se vale por sí mismo, vamos a poner que también tiene retinopatía diabética y ya no ve, entonces pues no tiene mucho sentido hacer la infracondilia cuando pues, no va a utilizar una prótesis para caminar, sino que va a ser asistido por sus familiares todo el tiempo, pues mejor una amputación supracondilia es mucho más fácil para manejarse en casa estos pacientes. Bien, esta es la última diapositiva. No sé si tengan dudas. No, doctor. Yo, doctor, Sí. es normal que, o bueno, ¿Quién se eres? debe a lo... ¿Perdón? Oscar. Oscar, ajá, ok. Sí, es como que parte del cuadro clínico que sientan como que un dolor constante, así como punzante. Cuando hay isquemia, sí. O sea, el paciente la isquemia es dolorosa, más la aguda que la crónica, ¿no? Pero la isquemia sí es, el paciente refiere dolor. Ahora, también, por ejemplo, obviamente, si el paciente se lastimó con algo, pues le va a doler, ¿no? En el sitio donde se ocasionó el traumatismo. Pero la mayoría de estos pacientes, cuando no tienen lesiones, la mayoría cursan, precisamente como tienen la neuropatía, no tienen sensibilidad, entonces no se dan cuenta cuando se lastiman. Ok, doctor, gracias. Sí, Frida. Bueno, es que mi abuelita tuvo así como pie diabético, y en sus curaciones el doctor lo que hacía era como debridar y después ponía miel, entonces no sé qué tan recomendado está poner así, miel. Sí, mira, la miel tiene una osmolaridad muy alta, entonces no crecen las bacterias en la miel. Por eso puedes tú poner la miel en la alacena y puede estar ahí meses, inclusive más tiempo, y no crecen bacterias, ¿no? Pero es por la misma osmolaridad. Entonces, sí hay algunas, está descrito y se utiliza por algunos médicos la miel para que no se sobreinfecte las heridas. No nada más en el pie, sino también puede ser una herida
infectada. Sin embargo, bueno, luego quitar la miel no es tan sencillo quitarla de los tejidos y además luego puedes tener un problema de que lleguen hormigas y estas cosas, ¿no? Entonces, vaya, no, yo en lo general yo no lo utilizo, sí lo he llegado a utilizar y sí lo he visto en otros médicos, ¿no? A mí en lo personal no me, prefiero utilizar otros productos, pero sí está descrito también, ¿eh? Y oye, una pregunta, ¿y a tu abuelita ya le cerró su herida o cómo va? Sí le cerró. Mira, entonces pero esa es la base de la utilización de la miel. O sea, tiene una osmolaridad muy alta y por eso no pueden crecer las bacterias ahí. Es como un bacteriostático. Ok, gracias. De nada. ¿Quién más? Bueno, si no hay más dudas, entonces, pues ya la próxima semana, seguiremos